Capítulo 26. Las bombas proseguían sacando el lago interior del Great Eastern, parecido a un estanque en medio de una isla. Poderosas y rápidamente movidas por el vapor, devolvieron al mar lo que era suyo. Había cesado la lluvia. El viento refrescaba de nuevo. El cielo, barrido por la tempestad, estaba puro. Entrada la noche, seguía paseando sobre cubierta. Los salones despedían largas fajas de luz por sus ventanas abiertas. Hacia la popa, hasta los límites de la mirada, se proyectaba un fosforescente remolino, rayado irregularmente por la cresta luminosa de las olas. Reflejándose en aquellas capas blanquecinas, las estrellas desaparecían y aparecían como en medio de nubes impelidas por una fuerte brisa. Alrededor y a lo lejos se extendía la noche oscura. Hacia la popa gruñía el trueno de las ruedas y bajo mis pies sentía los chasquidos de las cadenas del gobernale. Llegado al gran salón, me sorprendió hallar en él una compacta multitud de espectadores. ¡Cuánto aplauso! A pesar de los desastres del día, el entertainment de costumbre desarrollaba las sorpresas de su programa. El marinero herido, moribundo, nadie se acordaba. Reinaba grande animación. Los pasajeros acogían con satisfacción marcada la primera representación de una compañía de miniestrellas en las tablas del Great Eastern. Estos minstrels son cancioneros ambulantes, negros o ennegrecidos según su origen, que recorren las ciudades inglesas dando conciertos grotescos. En aquella ocasión, los cantores eran marineros o camareros pintados de negro. Llevaban traje de desecho, galletas en lugar de botones. Tenían anteojos formados por botellas apareadas y rebeldes, hechos con cuerdas y vejigas. Aquellos gaznapiros, muy granujas por cierto, cantaban coplas burlonas e improvisaban discursos razonados con equívocos y retruécanos. Al verse aplaudidos, exageraban sus contorsiones y gestos. Para terminar, un bailarín, ágil como un mono, ejecutó un paso que entusiasmó a la concurrencia. Pero por interesante que fuera el programa de los minstrels, nos divertía a todos los pasajeros. Muchos se divertían de otro modo, apretándose en torno de las mesas del salón de proa. Allí se jugaba en grande. Los gananciosos defendían las ganancias hechas durante las travesías. Los desgraciados trataban de reponerse, pues el tiempo apremiaba por medio de golpes de audacia. Salía de aquella sala un violento ruido. Oíase la voz del banquero cantando los golpes, las imprecaciones de los que perdían.
el retintín del oro, el crujir de los billetes de banco. A lo mejor reinaba profundo silencio, pasado el cual aumentaban en intensidad y número los gritos. Tengo horror al juego, por cuyo motivo apenas me eran conocido los abonados del Smoking Room. El juego es un placer siempre grosero, a veces malsano. El hombre atacado de esta enfermedad no puede menos de padecer otras. Es un vicio que nunca va solo. La sociedad de los jugadores, mezclada siempre a todas las sociedades, no me agrada. Allí dominaba Harry Drake, en medio de sus secuaces. Allí preludiaban su vida de aventuras algunos vagos que iban a América a hacer fortuna. Como yo evitaba siempre el contacto de aquella gentuza, pasé por delante de la puerta, sin intención de entrar, cuando me detuvo un tumulto de gritos e injurias. Escuché, y con grande asombro mío, creí reconocer la voz de Fabián. ¿Qué hacía allá? ¿Iba a buscar a su enemigo? ¿Estaba a punto de estallar la tan temida catástrofe? Empujé con fuerza la puerta. El alboroto estaba en su apogeo. Entre el montón de jugadores, vi a Fabián que estaba en pie, frente a Harry Drake, en pie también. Sin duda, Drake acababa de insultar groseramente a Fabián, porque la mano de éste se levantó y, si no cruzó la cara de su adversario, fue porque Corsican se interpuso, deteniéndole con rápido ademán. Pero Fabián, dirigiéndose a Drake, le dijo con acento fríamente burlón: ¿Dais el bofetón por recibido? Sí, respondió Drake. Aquí está mi tarjeta. La inevitable fatalidad había puesto frente a frente a aquellos dos mortales enemigos. Ya era tarde para separarlos. Las cosas debían seguir su curso. Corsican me miró. Sus ojos en abstracta expresión revelaban menos emoción que tristeza. Fabián había cogido la tarjeta que Drake había dejado sobre la mesa. La tenía entre las puntas de los dedos, como un objeto que no se sabe por dónde cogerlo. Corsican estaba pálido. Mi corazón latía con violencia. Fabián miró por fin la tarjeta y leyó el nombre que contenía. Un rugido brotó de su pecho. «¿Harry Drake?», exclamó. «¿Vos? ¿Vos? ¿Vos?». «Yo mismo, capitán Selwyn», respondió tranquilamente el rival de Fabián. No nos había engañado. Si Fabián había ignorado aquel momento el nombre de Drake, este se hallaba sobradamente informado de la presencia de Fabián en el Greeting Star.
Capítulo 27. Al día siguiente, corrí en busca de Corsican y le hallé en el gran salón. Había pasado la noche junto a Fabián, que aún no se había repuesto de la terrible emoción que le había causado el nombre del marido de Helena. ¿Acaso una secreta intención le hacía comprender que Drake no estaba solo a bordo? La presencia de aquel hombre le revelaba la de Helena. Adivinaba que la pobre loca era la niña a quien adoraba hacía tantos años. Corsican no pudo decírmelo porque Fabián no había pronunciado una palabra en toda la noche. Corsican sentía hacia Fabián una especie de pasión fraternal. Desde la infancia, su intrépida naturaleza le había sucedido. Estaba desesperado. He intervenido demasiado tarde, me dijo. Antes que Fabián levantara su mano sobre Drake, he debido abofetear a ese miserable. Inútil violencia, le dije. Drake no os hubiera seguido al terreno a que pretendáis llevarle. Buscaba a Fabián y era inevitable la catástrofe. Tenéis razón, me dijo. Ese canalla ha conseguido su objeto. Conocía todo lo pasado, todo el amor de Fabián. Tal vez Helena, privada de su razón, le ha revelado sus más secretos pensamientos. Tal vez, antes de su matrimonio, la leal Helena le contó lo que ignoraba de su vida de niña y de joven. Impulsado por sus malos instintos, hallándose en contacto con Fabián, ha buscado este lance, reservándose el papel de ofendido. Ese tú no debe de ser un espadachín consumado, un matón. Sí, respondí. Cuenta varios lances de este género. No es el desafío lo que yo temo, respondió Corsican. El capitán Fabián Maselwin es uno de esos hombres a quienes no turba ningún peligro. Lo que temo son las consecuencias. Si Fabián mata a ese hombre, por vil que sea, abre un abismo entre Helena y él. Sabe Dios que, en el estado en que esa infeliz mujer se encuentra, necesita un apoyo como Fabián. Pero suceda lo que suceda, lo que debemos desear por Helena y Fabián es que Drake sucumba. La justicia está de nuestra parte. Es cierto, pero debemos temerlo todo. Y estoy traspasado de dolor, pues a costa de mi vida hubiera querido evitar a Fabián este encuentro. Capitán, respondí cogiendo la mano de tan adicto amigo. Aún no hemos recibido la visita de los padrinos de Drake. Aunque todas las circunstancias os dan la razón,
Aún no puedo desesperar. ¿Conocéis algún medio de evitar el desafío? No, hasta ahora, al menos. Sin embargo, ese desafío, si ha de efectuarse, ha de ser en América. Y antes de llegar, la casualidad que ha creado esta situación puede librarnos de ella. Corsican movió la cabeza, como hombre que no admite la eficacia de la casualidad en los negocios humanos. En aquel momento subió Fabián la escalera que conducía a la cubierta. Me impresionó su palidez. La herida sangrienta de su corazón había vuelto a abrirse. Entristecía su aspecto. La seguimos. Erraba, sin objeto, evocando aquella pobre alma medio libre de su cubierta mortal, y trataba de evitarnos. Era ella, la loca, dijo. Era Elena, ¿no es verdad? Pobre Elena mía. Dudaba aún y se alejó de nosotros, sin esperar una respuesta que no hubiéramos tenido valor para darle. Capítulo 28. Al mediodía, Drake no había enviado aún sus padrinos, a pesar de que ya debía haberse cumplido este preliminar, si Drake trataba de obtener satisfacción con las armas en la mano. ¿Podría darnos alguna esperanza aquel retraso? Yo sabía perfectamente que las razas sajonas entienden las cuestiones de pundonor de muy distinta manera que nosotros, y que el desafío ha desaparecido casi por completo de las costumbres inglesas. Como ya he dicho, no solo la ley es severa con los duelistas, y no es fácil eludirla, como en Francia, sino que la opinión se declara contra ellos. Pero el caso de Drake y Fabián era excepcional. El lance había sido buscado, deseado. El ofendido había, por decirlo así, provocado al ofensor, y todos mis razonamientos conducían a esta deducción. El encuentro de aquellos dos hombres era inevitable. En aquel momento los paseantes invadieron la cubierta. Eran los fieles domingueros que salían del templo. Oficiales, marineros y pasajeros regresaban a sus puestos o a sus camarotes. A las 12:30 el cartel anunciaba: latitud 40 grados, 33 minutos, norte. Longitud 66 grados, 21 minutos, oeste. Carrera 214 millas. El Great Eastern no distaba más que 348 millas de la punta de Landy Howe, lengua pantanosa que forma la entrada de los pantanos de Nueva York. Pronto iba a surcar las aguas americanas. Durante el lunch, Drake ocupaba su puesto de costumbre, pero Fabián no se hallaba en el suyo. Aunque charlatan, me pareció que aquel tunante estaba intranquilo.
¿Pedía al vino el olvido de sus remordimientos? No lo sé. Pero se entregaba a continuas ovaciones, en compañía de sus amigos de siempre. Varias veces me miró de reojo, no atreviéndose a encararse conmigo a pesar de su insolencia. ¿Buscaban a Fabián entre los convidados? No sé. Me llamó la atención que abandonara la mesa bruscamente antes de terminar la comida. Me levanté acto continuo para observarle, pero se dirigió a su camarote, donde se encerró. Subí a cubierta. El mar estaba tranquilo y sereno al cielo. Ni una nube ni un punto de espuma. El doctor Pitferch me dio malas noticias del marinero herido. A pesar de las seguridades que daba el médico, el estado del paciente empeoraba. A las 4, pocos minutos antes de la comida, fue señalado un buque a babor. El segundo me dijo que debía ser el City of Paris, de 2.750 toneladas, uno de los mejores steamers de la compañía de Heinemann. Pero se engañaba, pues habiéndose acercado el buque nos dio su nombre Saxonia, de la Steam National Company. Por espacio de algunos instantes, los dos buques corrieron a contrabordo, a menos de 3 cables de distancia. La cubierta del Saxonia estaba ocupada por sus pasajeros, que nos saludaron con una triple aclamación. A las 5 otro buque en el horizonte, pero demasiado distante para que pudiéramos reconocer su nacionalidad. Debe ser el City of Paris. Qué atractivo tienen esos encuentros de buques, de esos huéspedes del Atlántico que se saludan al paso. No es posible la diferencia entre buque y buque. El común peligro es un lazo de unión hasta entre desconocidos. A las 6, tercer buque, el Philadelphia, de la línea de Heinemann, dedicado al transporte de emigrantes de Liverpool a Nueva York. Decididamente, la tierra no podía distar mucho, pues recorríamos mares frecuentados. Yo estaba ansioso de tocar en ella. Se esperaba también a la Europa, barco de ruedas de 3.200 toneladas y 1.300 caballos, perteneciente a la compañía transatlántica, dedicado al servicio de pasajeros entre Le Havre y New York. Pero no fue señalado. Sin duda había remontado al norte. A cosa de las 7:30 anocheció. El disco de la luna se separó del sol poniente y permaneció algún tiempo suspenso en el horizonte. Una lectura religiosa hecha por Anderson en el gran salón, entrecortada por cánticos, se prolongó hasta las 9 de la noche. Terminó el día sin que Corsica ni yo recibiéramos la visita de los padrinos de Drake. Capítulo 29. El día 8 de abril amaneció hermosísimo. El sol se levantó radiante. Sobre cubierta encontré al doctor,
bañándose en los efluvios luminosos. Se dirigió a mí. ¿Cómo ha de ser?, me dijo. Nuestro pobre herido ha muerto. Oh, los médicos no temen nada. Es el cuarto compañero que nos abandona desde nuestra salida de Liverpool. El cuarto que ha de apuntar el Greydenister en su pasivo. Y aún no hemos llegado. Pobre hombre, dije. Al llegar al puerto, casi enfrente de las costas americanas, ¿qué será de su mujer y de sus hijos? ¿Qué le hemos de hacer?, respondió el doctor. Es la ley, la gran ley. Hemos de morir. Hay que ceder el puesto a los que vienen. No morimos, al menos así lo creo, sino porque ocupamos un sitio a que otro tiene derecho. ¿Sabéis cuántas personas habrán fallecido durante mi vida si dura 60 años? No sé, doctor. Bien sencillo es el cálculo. Si vivo 60 años, habré vivido 21.900 días o 525.600 horas o 31.536.000 minutos o en número redondo 2.000 millones de segundos. Durante este tiempo habrán muerto 2.000 millones de personas que estorbaban a sus sucesores, y yo partiré del mismo modo cuando sea un estorbo. La cuestión está en estorbar lo más tarde posible. El doctor prosiguió desenvolviendo esta tesis, tratando de probarme que todos somos mortales. No creí oportuno contradecirle. Mientras paseábamos, vi a los carpinteros ocupados en reparar las averías de la proa. Si el capitán quería entrar sin averías en Nueva York, debían darse prisa, porque el Greydenister navegaba en aquellas tranquilas aguas con velocidad mayor que la observada hasta entonces. Para comprender esto bastaba ver a los dos jóvenes prometidos que, apoyados en la borda, no contaban ya las vueltas de las ruedas. Los largos émbolos se movían con rapidez y los enormes cilindros, oscilando en sus muñones, se asemejaban a un grupo de campanas lanzadas al vuelo. Las ruedas daban 11 vueltas por minuto y el buque marchaba a razón de 13 millas por hora. A las 12, los oficiales no se ocuparon de observar el sol. Conocían su posición por rutina. Pronto se iba a señalar la tierra. Después del lunch, mientras paseaba, vino a buscarme el capitán Corsican. Tenía algo que decirme. Lo comprendí al ver la expresión de su semblante. Fabián, me dijo, ha recibido a los testigos de Drake. Me ha nombrado padrino suyo y os ruego me acompañéis. ¿Puede contar con vos? Sí, capitán. Por lo visto ya no hay esperanza de arreglo.
Ninguna. Pero decidme, ¿cómo empezó la cuestión? Una disputa de juego. Un pretexto, ni más ni menos. Si Fabián no conocía a Drake, este conocía a Fabián. El nombre de Fabián es un remordimiento para este hombre y quiere darle muerte con el hombre que lo lleva. ¿Quiénes son los testigos de Drake? Uno de ellos es ese farsante. ¿El doctor T? Precisamente. El otro es un yanqui a quien no conozco. ¿Cuándo los veremos? Los espero aquí. En efecto, pronto divisé a los dos testigos de Drake que se acercaban a nosotros. El doctor T estaba muy satisfecho. Le parecía haber crecido 5 codos, sin duda porque apadrinaba a un pillastre. Su compañero, otro de los comensales de Drake, era uno de esos mercaderes eclépticos que están siempre dispuestos a vender cualquier cosa que se les quiera comprar. El doctor T tomó la palabra, después de haber hecho con énfasis un saludo a que Corsican apenas se dignó en contestar. Señores, dijo el doctor T, con tono solemne. Nuestro amigo Drake, un gentleman, cuyo mérito y compostura son de todos conocidos, nos ha enviado a tratar con vosotros un asunto delicado. En otros términos, el capitán Fabián Selwyn, a quien nos hemos dirigido, os ha nombrado sus representantes para este lance. Creo que nos arreglaremos, como cumple a personas bien educadas tocante a nuestra delicada misión. No respondimos, dejando a aquel hombre recalcar su delicadeza. Señores, prosiguió, no es discutible que Mr. Drake es el ofendido. El capitán Selwyn, sin razón y hasta pretexto, ha desconfiado de la honradez de nuestro representado en una cuestión de juego, y después, sin provocación alguna, le ha inferido el insulto más grave que puede recibir un caballero. Esta fraseología melosa impacientó a Corsican, que se mordía el bigote. No podía contenerse por más tiempo. «Basta de música, señor mío», dijo ásperamente al doctor T, cortándole la palabra. «La cuestión es muy sencilla. El capitán Selwyn ha levantado la mano contra ese Mr. Drake. Vuestro amigo da por recibido el bofetón. Es el ofendido y exige una satisfacción. La elección de armas es suya. ¿Qué más?» ¿El capitán Selwyn acepta?, preguntó el doctor, desconcertado por el tono de Corsican. Se aviene a todo. Nuestro amigo Drake elige el florete. ¿En qué sitio? En Nueva York. No. Aquí a bordo. ¿Cuándo?
Esta tarde, a las 6, a lo último de la toldilla que a esa hora está despierta. Bueno. Dicho esto, Corsican tomó mi brazo y volvió la espalda al doctor T.